Buenos días a todos. Bueno, con semejante presentación, hay un poco de presión aquí por dar una excelente conferencia. Entonces, como lo mencionaba el profe Andrés, yo soy docente de la Universitaria Agustiniana. Actualmente estoy asociada a la carrera de Tecnología en Gestión Gastronómica. Es un poquito diferente a lo que veremos hoy. Sin embargo, mi enfoque allá es darles un poquito de química de los alimentos a los futuros tecnólogos en gastronomía para que ellos puedan aplicarlo a todo lo que tiene que ver con su carrera. Listo, el día de hoy, bueno, allá también me desempeño como docente investigadora y he trabajado mucho con espirulina, que es una microalga que se ha utilizado actualmente para la obtención de compuestos bioactivos con algunas características funcionales y nutricionales para nosotros. Entonces, en el proyecto que desarrollamos, un proyecto que se trabajó con MinCiencias para la obtención de este tipo de metabolitos. Ahí trabajamos técnicas de extracción y ultrafiltración con el fin de poder sacar estos metabolitos de la espirulina y concentrarlos para poderlos aplicar luego en, digamos, productos alimenticios, que es lo que, digamos, todo mi enfoque de la carrera, pero también pueden ser utilizados de pronto un poco en la parte de farmacéutica y cosméticos. ¿Sí? Entonces, actualmente yo lo desarrollo en la parte alimenticia, sin embargo, hay ya varios productos en el mercado que tienen sobre todo un compuesto muy particular que se llama ficocianina, ¿listo? Que es del cual vamos a hablar hoy. Entonces, la presentación que les traje hoy es sobre los procesos de extracción y concentración de este metabolito. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿por qué la espirulina? La espirulina es una cianobacteria o conocida como una microalga que, digamos, actualmente se están haciendo unos cambios en la nomenclatura. Entonces antes se conocía como Arthrospira platensis, pero ahorita está en el género de Limnospira o Arthrospira. ¿Listo? Esta microalga tiene una composición importante porque tiene un 70% de proteínas. Dentro de estas proteínas tenemos una muy importante que es que está relacionada aquí, que es la ficocianina. Esta es una proteína que nos da una coloración azul. ¿Listo? Entonces acá, bueno, se ven un poquito oscuros los colores, pero estos son unos ensayos que hicimos de extracción de esta ficocianina. Entonces la ficocianina que viene en la microalga se ve de esta tonalidad. Cuando nosotros vemos la microalga, ¿puedes regresarte al anterior, por favor? Estos son los cultivos que tenemos. Si ustedes ven, se ve verde y es como normalmente uno la encuentra. Esta microalga, digamos, es diferente un poquito a la que nosotros conocemos, por ejemplo, las algas que están en el mar o las algas que se utilizan, por ejemplo, para el sushi, que son algas grandes, ¿sí? Estas son microalgas que nosotros las vemos al microscopio. Entonces, acá, digamos, como hay una gran cantidad de algas, por eso podemos ver la solución verde, ¿sí? Pero digamos que estas, visualmente nosotros vamos a ver es un líquido verde. No vamos a poder distinguir las algas unas de otras, por eso se conocen como microalgas. Cuando hacemos los procesos de extracción es que obtenemos la ficocianina. ¿Por qué la ficocianina? ¿Por qué es importante este metabolito? Es un metabolito que sintetizan estas microalgas para poder hacer sus procesos, digamos, metabólicos en su crecimiento. ¿Qué características tiene? Es un compuesto antioxidante, lo que nos brinda protección celular contra estrés oxidativo. También se han reportado algunas, digamos, propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas y antimicrobianas. Entonces, esto nos da un potencial para ser usado con fines de pronto medicinales o farmacológicos. Estas, digamos, virtudes que tiene la ficocianina, antiinflamatoria, anticancerígena y antimicrobiana, bueno, sobre todo antiinflamatoria, anticancerígena, son, digamos, propiedades que tiene la ficocianina que están en continuo estudio. ¿Listo? Pero digamos que se ha visto a nivel de laboratorio que tienen un potencial. Entonces puede ser utilizada con estos fines, ¿listo? Entonces, todas estas características hacen de la ficocianina un compuesto de alto valor y de alto interés. Entonces, actualmente se están llevando a cabo estudios para la extracción y purificación de este compuesto. ¿Listo? Entonces, ¿qué se ha hecho? Se han desarrollado técnicas como extracción convencional, que es simplemente colocar nuestro cultivo, digamos nuestra biomasa de espirulina. En la diapositiva que les mostré que se veía un líquido verde, para poder hacer la extracción de la ficocianina tenemos que retirar el agua.
Entonces hacemos un proceso de separación con filtración normal, se retira ese líquido, se obtiene nuestra biomasa, que es, digamos, como una pasta verde. Esa pasta verde la secamos, le retiramos el agua y una vez que tenemos ya la espirulina seca, la sometemos a estos procesos de extracción. Actualmente hay una empresa aquí en Colombia que se llama NutreSans, que es con la que nosotros trabajamos estos proyectos, que es la empresa más grande que tiene Colombia que vende y comercializa espirulina. Entonces ellos ya tienen todos sus procesos y lo que hacen es comercializar ya como tal el producto terminado. Nosotros con esa biomasa lo que hacemos es agregarle algún solvente en particular y generar estos procesos de extracción. Entonces, extracción convencional, que simplemente es agregar el solvente y agitar. Sí, es el método, digamos, más económico que se da, pero a veces no es el que mejor resultados nos presenta. Entonces, para esto se han desarrollado otras metodologías. Entonces, tenemos congelación, descongelación. Esto lo que hace es que los cristales de hielo que se congelan cuando hacemos el proceso de congelación, al momento de descongelarse, rompen la membrana celular. Al romper la membrana celular, lo que hace es que se libera el compuesto. Entonces, hacer ciclos continuos de congelación, congelamiento, descongelamiento, lo que va a hacer es que se rompan todas las membranas que tiene la espirulina y nos libere la ficocianina. ¿Listo? Entonces, este proceso, digamos que se ha utilizado mucho, ha dado buenos rendimientos, sin embargo, suele ser costoso porque necesitamos estar haciendo este proceso de congelamiento, descongelamiento. Entonces, en base a esto se han planteado otras dos metodologías que actualmente, digamos, son más amigables y son la extracción asistida por microondas o por ultrasonido. ¿Listo? Estas suelen requerir, digamos, a nivel laboratorio, equipos un poquito más asequibles y manejan, digamos, menores cantidades para lograr estos procesos de extracción. ¿Listo? Entonces, tenemos estas 4 tecnologías de extracción. Una vez que tenemos ya la ficocianina en nuestro, digamos, libre en nuestra solución, lo que tenemos que hacer es retirar el solvente. Entonces tenemos que utilizar metodologías para eso. Para la ficocianina hay varias metodologías, que por ejemplo está una precipitación con sulfato de amonio, están métodos cromatográficos, métodos enzimáticos y métodos de membranas. ¿Qué pasa? Los métodos cromatográficos y enzimáticos suelen requerir unos equipos bastante costosos. Entonces son métodos muy buenos, sin embargo el costo lo hace muy elevado. Entonces, ¿qué se hace? Se seleccionaron otras metodologías y se están desarrollando metodologías de separación por membranas, que son la ultrafiltración y microfiltración, para poder hacer esta separación. Los equipos que requiere la ultrafiltración son más económicos que los que se requiere, por ejemplo, para un método enzimático o cromatográfico. ¿Qué pasa con la precipitación con sulfato de amonio? Requiere un reactivo extra y luego necesitamos retirar ese reactivo. Entonces, ahí tenemos otro pero. ¿Listo? La ultrafiltración lo que hace es que tenemos nuestro líquido de extracción y ese líquido lo pasamos por el equipo. Entonces, no necesitamos ningún reactivo extra. Entonces, eso lo hace un poco más ambientalmente amigable, porque simplemente lo que vamos a hacer es separar nuestro líquido. Digamos, tenemos biomasa, le agregamos solvente, entonces ya tenemos un líquido, digamos, azul, y lo que vamos a hacer simplemente es retirar un poco el agua y concentrar nuestro compuesto de valor nutricional en una parte. ¿Listo? Entonces, para eso se utilizan metodologías como la ultrafiltración, que lo que hace es que mediante membranas hace esta separación. Entonces, la membrana que, digamos, normalmente se utiliza debe tener la capacidad para poder retener estos compuestos. Normalmente se utilizan membranas, digamos, para la ficocianina con un poro grande, porque la ficocianina es una molécula muy grande, entonces necesitamos poderla retener. Sin embargo, en este trabajo lo que quisimos fue mirar, siguiente por favor, evaluar la influencia de diferentes factores en el proceso de extracción, como el método de extracción, el solvente y la proporción que hay entre la biomasa y el solvente, como metodologías de extracción para ver cuál es la que nos genera mejor extracción. Y después generar una concentración de estos metabolitos mediante la ultrafiltración como una alternativa a los procesos de precipitación con sulfato de amonio. Lo que queríamos nosotros es, y en el laboratorio estamos enfocados un poco, es a retirar el uso de solventes en estas metodologías de extracción. Entonces estamos buscando la forma de utilizar solventes que no sean, digamos, tan agresivos con el medio ambiente. ¿Listo? Entonces, siguiente por favor. Para desarrollar este trabajo que hicimos, recolectamos biomasa,
obtenida en Kumaral Meta, que es la empresa donde yo les digo. Entonces ellos nos enviaron la biomasa y después de obtener esa biomasa lo que hicimos fue hacer nuestro diseño de experimentos. ¿Qué tuvimos en cuenta ahí? Dos metodologías. Entonces decidimos revisar nuevamente la metodología de extracción convencional. Esta ha sido descartada porque utiliza mucho, tiene unos tiempos muy largos de extracción. ¿Listo? Entonces para esto se ayuda con las metodologías de ultrasonido o microondas que tienen tiempos más corticos, suelen ser 1 minuto, 10 minutos. En cambio las tecnologías de extracción convencionales tienen tiempos a veces de 2 horas, 6 horas, 18 horas, 2 días. Entonces ahí los costos económicos suben mucho. Entonces digamos para esto se desarrollaron estas tecnologías. Entonces ¿qué quisimos hacer? Evaluar y comparar la metodología tradicional y la metodología de ultrasonido. ¿Para qué? Para mirar si hay diferencias entre esas extracciones, porque, digamos, en vista de nuestra colaboración con la empresa, Nutre no tiene la posibilidad de adquirir un equipo de ultrasonido. ¿Sí? Es complicado porque igual, a pesar de que es un equipo más económico que un equipo cromatográfico, requiere una inversión, digamos, relativamente elevada para adquirir este equipo. Entonces él quiere desarrollar y él quiere obtener su ficocianina, pero requiere una metodología un poco más económica. Entonces dijimos, vamos a evaluar si es posible obtenerla. ¿Listo? Utilizamos 2 solventes, agua, con el fin de no tener ningún solvente que nos generara una contaminación ambiental, y tampón fosfato. ¿Por qué el tampón fosfato? Porque en literatura se ha reportado que este tampón ayuda enormemente a la extracción de ficocianina. Entonces, ¿qué hace este tampón fosfato? Ayuda a la estabilidad de la ficocianina en procesos de extracción. ¿Listo? Entonces dijimos, bueno, vamos a evaluar estos dos que son los más usados para mirar también si podemos reducir el uso, porque para el tampón fosfato necesitamos sales para poder hacer nuestro tampón que requieren dinero. Entonces dijimos, vamos a ver si la metodología con agua funciona o no. ¿Listo? Una vez que decimos esto, realizamos nuestros 2 procesos. La extracción convencional fue una extracción a 28 grados, agitación de 800 revoluciones por minuto durante 6 horas. ¿Listo? En este proceso hicimos un pare a las 3 horas y lo que hicimos fue renovar el solvente. Entonces, empezó nuestra extracción, a las 3 horas lo que hicimos fue una separación por centrifugación y a nuestra biomasa le volvimos a agregar otra vez solvente fresco. ¿Para qué? Para lograr remover la mayor cantidad de ficocianina. En la extracción con ultrasonido lo que hicimos fue un tratamiento durante 10 minutos nomás. Lo que les decía, si ven la comparación, 6 horas contra 10 minutos. Entonces dijimos, vamos a ver si esto funciona. ¿Qué fue importante aquí? Mantener la temperatura a 30 grados. Por eso acá mantenimos 28 y 30 grados. ¿Por qué? Porque si elevamos la temperatura se nos van a dañar nuestros compuestos de interés. Entonces, ¿qué hicimos? Utilizamos la extracción con ultrasonido durante 10 minutos y luego lo que dejamos fue un tiempo de incubación de 1 hora para lograr que se dé el proceso de extracción y de difusión de los metabolitos que están en la espirulina hacia nuestro solvente. ¿Listo? Listo. Este es un esquema del proceso que tenemos en el laboratorio. Entonces, tenemos nuestro cultivo de espirulina. Lo que hacemos es una filtración al vacío. Ahí tenemos un sobrenadante, que es como el agua que yo les comenté al principio, y tenemos nuestra pasta de biomasa. Entonces, esa biomasa, lo que hacemos es que le hacemos el proceso de extracción. Entonces, aquí lo que hicimos fue agregar ya sea o el agua o el tampón fosfato y lo sometemos a los procesos de extracción, ya sea extracción convencional o extracción con ultrasonido. Listo, una vez que tenemos ese extracto crudo, después de hacer un tamizaje de los procesos de extracción y cuál nos dio mejores resultados, lo que hicimos fue los procesos de ultrafiltración. Entonces, como estos procesos igual son un poquito más costosos que la extracción, lo que hicimos fue seleccionar los que mejor extracción de ficocianina nos presentaron. Esos dos los sometimos al proceso de ultrafiltración y ahí tenemos 2 partes. Una parte que se llama retenido, que es la que tiene toda la ficocianina y es la que vamos a ver en unas fotografías que se ve azul, y la otra parte que es como otro sobrenadante. Si ustedes se fijan, tenemos el primer sobrenadante que es del cultivo de la espirulina. Ese sobrenadante que se descarta generalmente. Después de hacer el proceso de extracción, como nosotros tenemos la biomasa
le agregamos solvente, entonces vamos a tener una solución ahí, digamos, otra solución de biomasa con solvente. Entonces, al separar tenemos lo que es el retenido, que es donde se va a concentrar toda nuestra carga, digamos, de metabolitos secundarios, y otra parte que se llama permeado, que es donde va a estar, digamos, el solvente, en teoría, digamos, limpio de todos nuestros metabolitos. Entonces, lo que vamos a ver es qué tan eficiente fue esta ultrafiltración para concentrar y separar nuestra ficocianina. En el caso de la espirulina tiene también otros compuestos de interés. Entonces tiene proteínas en general, ahora sí, siguiente, tiene clorofilas y carotenoides que se generan digamos, en su proceso metabólico. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Revisar si en ese retenido también se van a retener, como su nombre lo dice, estos otros metabolitos y no solo la ficocianina. ¿Listo? Entonces tenemos nuestros retenidos y después de eso le hicimos un proceso de liofilización para conservar este producto, para que no se nos vaya a dañar, porque igual el producto está concentrado, pero todavía digamos que tiene un poquito de la solución del solvente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hicimos, digamos, la determinación de qué proceso de extracción y qué proceso de ultrafiltración era adecuado o no? Con la cuantificación de estos compuestos. Entonces, determinamos ficocianina, proteína, clorofila y carotenoides totales. ¿Listo? Entonces, estas metodologías se hicieron mediante medición espectrofotométrica. ¿Listo? Entonces, digamos que es una medición relativamente rápida y con equipo también relativamente económico para poder hacer esta cuantificación. Ahora sí, vamos a entrar en los resultados. Entonces, esta es la tablita de resultados de los procesos de extracción. Aquí realizamos primero unas extracciones preliminares donde cambiamos la temperatura. Entonces dijimos, vamos a hacer una extracción con agua a 18 grados para revisar si podemos disminuir de pronto el costo de ponernos a calentar la mezcla de biomasa y solvente. ¿Qué pasó? Que los resultados, sobre todo en la extracción de ficocianina, que era nuestro compuesto de mayor interés, fueron bajos. Entonces digamos que no fue lo ideal, porque si se fijan ahí es 11.9 y si miramos otros datos 23, 29, 35, entonces nos dimos cuenta que la temperatura sí es un factor que influye mucho en los procesos de extracción. Entonces los siguientes experimentos ya dijimos, no podemos tener temperaturas bajas porque no vamos a tener una extracción adecuada de la ficocianina. ¿Qué hace la temperatura? Ayuda al movimiento molecular y eso hace que haya una mejor extracción de los compuestos. Entonces dijimos, tenemos que subir la temperatura. Por eso nuestros, digamos, siguientes experimentos fueron siempre en la extracción convencional a 28 grados. Otro ensayo que hicimos una extracción convencional aumentando el tiempo. Entonces dijimos, vamos a dejarlo más tiempo. Es el que tenemos como de cuarto o quinto que dice tiempo 18 horas. Ahí vemos que sí se logró una extracción, de hecho fue el mejor de todos. Si ustedes se fijan, comparado con los otros de ultrasonido, los otros de extracción convencional, fue el que dio una mejor extracción. Sin embargo, digamos, la extensión del tiempo no genera diferencias estadísticamente significativas con procesos de ultrasonido. Entonces, ¿qué significa eso? Que el tiempo que vamos a tener nuestros equipos funcionando va a ser un costo más alto y no nos va a representar efectivamente una alta cantidad de ficocianina. Si de pronto el valor se hubiera duplicado, uno dice, bueno, ahí sí me conviene dejar mucho más tiempo la extracción. Pero como no se logró, digamos, eso, entonces, ¿qué dijimos? Reduzcamos el tiempo, 6 horas no más. Entonces, por eso los procesos de extracción convencional fueron llevados solamente a 6 horas. Porque vimos que con 6 horas, digamos, se obtienen datos relativamente buenos, por ejemplo, el que tenemos ahí de 29, que a pesar de que sí presenta diferencias significativas con el de las 18 horas, en términos de costo-beneficio, no nos representa, digamos, una ventaja tenerlo tanto tiempo en el proceso de extracción. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos extracciones convencionales con agua y con el tampón fosfato. ¿Listo? Acá son los que dicen buffer. ¿Qué nos dimos cuenta? Que las extracciones con buffer generan una mayor extracción de la ficocianina.
¿Por qué se da esta mayor extracción de ficocianina? Porque el buffer lo que hace es mantenernos el pH aproximadamente en 7. Y ese es un pH que la ficocianina necesita para estar estable. Entonces, claro, como el agua, digamos, puede, a medida que se va extrayendo los compuestos, como extrae clorofilas, carotenoides, ficocianina, eso va a generar un cambio en el pH. Y el agua no tiene la capacidad de mantener estable el pH, lo que sí hace el tampón fosfato. Entonces, ¿qué hizo eso? Ayudarnos a mantener estable la ficocianina y que se generara una mejor extracción. ¿Qué otra cosa hace el buffer? Particularmente en las extracciones con ultrasonido lo que hace es incrementar el fenómeno de cavitación. ¿Qué es el fenómeno de cavitación? Cuando las ondas ultrasónicas pasan a través, digamos, de esta solución, lo que hace es que se generan unas burbujas que van creciendo y eventualmente colapsan. Ese colapso es muy violento. Entonces, cuando se colapsa tan violentamente al lado, digamos, de una partícula de espirulina, lo que va a hacer es que va a romper la membrana. Entonces, al romper la membrana, lo que hace es que se genere una mayor facilidad para que la ficocianina y los otros metabolitos salgan hacia el solvente. Entonces, digamos, por eso, las metodologías con buffer y particularmente con ultrasonido tienen un mayor rendimiento. ¿Listo? Entonces, digamos, de este análisis, nosotros lo que hicimos fue seleccionar las dos metodologías que presentaran mayores rendimientos. ¿Listo? En este punto, nosotros como ya, digamos, decidimos que no íbamos a utilizar la extracción convencional con largos tiempos, entonces la que presentó un mayor rendimiento fue nuestra extracción con ultrasonido y con buffer, ¿sí? Que presenta 37 miligramos por gramo de ficocianina, que es el compuesto que más nos interesa. ¿Listo? Entonces, tenemos diferencias significativas entre la extracción, particularmente en el caso de ficocianina. También podemos ver diferencias significativas en el caso de proteína, que digamos también lo cuantificamos para mirar qué otras proteínas tiene nuestro extracto, porque no solo va a extraer ficocianina, que es una de las proteínas que está ahí, sino va a extraer todas las proteínas que tiene la espirulina. Tenemos nuestro índice de pureza, que es una relación que manejamos entre la ficocianina y las otras proteínas. Entonces nos damos cuenta que el índice, digamos, lo ideal es que los índices sean más altos, que superen el valor de 1. Entonces nos damos cuenta que todos son bajitos. ¿Por qué? Porque la extracción lo que hizo fue extraer todas las proteínas de la ficocianina, o la mayoría de las proteínas. Entonces hay mucha proteína aparte de la ficocianina, que lo que hace es que nos baja estos índices. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a nivel, digamos, alimenticio, para poder utilizar la ficocianina como un colorante en alimentos, el índice de pureza debe ser superior a 0.7. Entonces, en este caso tenemos solamente 3 extractos que se podrían utilizar en alimentos. Si hablamos de algo medicinal farmacológico, el índice de pureza tiene que ser superior a 4. Entonces, digamos, en este caso, en el extracto, los índices de pureza son muy bajitos para utilizarlos, digamos, con esa finalidad. Podríamos usarlos en alimentos, pero no para fines farmacológicos. Relacionado con las clorofilas y los carotenoides, vemos que no hay diferencias significativas entre todas las metodologías de extracción. Lo que sí podemos decir es que, digamos, en los casos en que fue, por ejemplo, punto 36, punto 18, se alcanzó a obtener, comparado, digamos, con las carotenoides que están en la espirulina, más o menos, digamos, un rendimiento de extracción superior al 50%. ¿Listo? Entonces se alcanzó a extraer algo de clorofilas y carotenoides. ¿Listo? Estas clorofilas y carotenoides son de la tonalidad verde y rojiza. Y como nuestro extracto es azul intenso, digamos, visualmente nosotros no podemos ver, digamos que están como por detrás del azul fuerte de la ficocianina. Sin embargo, en las cuantificaciones sí se pudieron, digamos, reportar estos compuestos. ¿Listo? Entonces, de estos compuestos, ahora sí, siguiente por favor, encontramos que nuestra extracción con ultrasonido y con buffer presentó los mayores contenidos después de la extracción convencional con tiempo largo. Pero como digamos que esa la descartamos por beneficios económicos, entonces
este fue nuestro mejor tratamiento. En esta extracción de tiempo largo, el rendimiento respecto a la ficocianina fue el 83%, lo cual es relativamente un buen rendimiento. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que hicimos fue seleccionar unos tratamientos para el proceso de ultrafiltración. Lo que les decía, ya que vimos que unos tratamientos nos dan mejor ficocianina, pues solamente esos, los mejores, son los que vamos a ultrafiltrar. Porque si yo tengo una extracción que apenas me sacó 9 miligramos por gramo, pues cuando yo la tenga concentrada sí va a estar mejor, pero pues no va a tener tanta cantidad de ficocianina y comercialmente no me va a representar un beneficio. Entonces, ¿qué hicimos? Seleccionar tratamiento de ultrasonido con buffer para la ultrafiltración. ¿Qué queríamos también ver en este experimento? Queríamos saber si el agua nos iba a generar alguna diferencia comparada con el buffer en los procesos de ultrafiltración. Entonces dijimos, vamos a seleccionar el tratamiento con agua que maneje la misma relación, digamos, biomasa-solvente, para ver si los procesos de ultrafiltración van a generar diferencias significativas o no en los procesos de concentración. Entonces seleccionamos ultrasonido con buffer y la extracción convencional y agua para mirar si al final qué va a pasar con ese extracto concentrado de ficocianina y metabolitos. ¿Listo? Siguiente, por favor. Entonces, primera parte. Acá les traje unas foticos de los procesos de ultrafiltración. Entonces, ¿qué pasó? Cuando nosotros colocamos el equipo de ultrafiltración que les presenté como la diapositiva 2, ¿eso qué hace? En el lado del retenido, que es el lado A, nos va a dejar un líquido azul, muy azul, así intenso como el que se ve acá. Lo que les decía, detrás de ese color azul tenemos el color verde y rojo de clorofilas y carotenoides. Lo que pasa es que, digamos, en cuantificación la cantidad es muy poca, entonces no va a ser significativamente diferente para que nosotros podamos ver la coloración. Entonces vamos a obtener ese retenido que está en esa coloración azul y vamos a tener otro que es el permeado, que se ve más o menos de ese color. Digamos, cuando está en líquido se ve como un líquido amarillo claro. Entonces nosotros dijimos, ya estamos súper seguros que en el retenido está toda la ficocianina. ¿Por qué? Porque la ficocianina es azul, nos genera esas tonalidades. Entonces, si ustedes se fijan en las fotografías, el retenido no se ve azul. Entonces, en el retenido que tenemos, carotenoides, porque se ve amarillento, podemos tener una parte de las clorofilas y podemos tener, por ejemplo, en el caso del buffer, las sales que utilizamos para hacer nuestro buffer y obviamente el agua del proceso. Entonces podemos asegurarnos que la ficocianina está toda acá, ¿sí? O al menos la mayoría. ¿Listo? Entonces, primera parte, cuando hicimos el proceso de ultrafiltración nos dimos cuenta que sí era efectivo. ¿Por qué? Porque nos separa nuestra ficocianina de otros compuestos. Siguiente, por favor. Bueno, este es el equipo. Entonces, en la parte del tanquecito que se ve a la izquierda es donde quedaría nuestro retenido. Y en el Erlenmeyer que está hacia la derecha es donde queda el permeado. ¿Listo? La parte que está arriba, que se ve como un cuadrito, es la membrana. Entonces, nuestro equipo con la bomba lo que hace es, nosotros colocamos en la parte del tanquecito, se coloca la solución. Y lo que hace el equipo es que bombea la solución, la pasa por la membrana y separa el permeado hacia el lado de el Erlenmeyer. El retenido lo que hace es que lo devuelve al tanque y uno va viendo la disminución en el volumen del tanque. Después de que tenemos esas soluciones, lo que hicimos fue liofilizar y son más o menos estas foticos que les traje. Siguiente, por favor. Listo, ¿qué encontramos? Resulta que hicimos la cuantificación de ficocianina, proteína, clorofilas y carotenoides en ambos extractos. Entonces teníamos el extracto que teníamos con ultrasonido y buffer y teníamos el extracto acuoso. Yo les dije que lo trabajamos como fines comparativos. ¿Qué nos pareció curioso de lo que encontramos? Que el extracto acuoso fue el que presentó mejores rendimientos en la ultrafiltración. Entonces nosotros nos dimos cuenta que el extracto con buffer es el que tiene mejor capacidad de extracción de la ficocianina, porque teníamos más o menos 37 miligramos por gramo, mientras que el acuoso teníamos 29. Entonces ahí digamos que la extracción es mejor con buffer, pero la concentración es mejor con agua.
Entonces empezamos a mirar por qué dan estas diferencias. ¿Qué es lo que sucede? El tampón fosfato lo que hace, digamos, en estos procesos de ultrafiltración es que arrastra un poquito de los compuestos importantes hacia el permeado. Acuérdense que el permeado era el de color amarillo clarito. Entonces, ¿qué pasa? Algunos de nuestros compuestos de interés se van a ver arrastrados por las sales que al final quedan en el permeado. Entonces, esos compuestos que se ven arrastrados por las sales van a salir en el permeado y nos va a disminuir la concentración de nuestros compuestos de interés en el retenido, que es digamos, la parte azul que nosotros vamos a utilizar, digamos, como colorante natural o para fines farmacéuticos. Entonces, estos rendimientos que están aquí son los rendimientos que se encontraron con el agua. Si ustedes se fijan, hay un 94% de ficocianina. Entonces, lo que yo les decía, el retenido está, ustedes lo vieron, todo azul. Eso, en el permeado no se ve nada azul. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa con el 6% que me hace falta aquí para el 100%? Una parte, la vimos, se queda en la membrana. Entonces, cuando uno hace el proceso de ultrafiltración, hay una parte en que uno hace como una limpieza, pero por más de que tú limpies, uno siempre ve una partecita azul en la membrana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno igual siempre va a tener un poquito de pérdida en el proceso. Sin embargo, la recuperación es bastante alta. Nosotros en ese extracto vamos a tener ficocianina 94% de lo que extrajimos. ¿Listo? La proteína total, en el caso del agua, también es muy alta, 92%. ¿Qué significa esto? Lo que yo les decía. Cuando se hacen los procesos de extracción, no solo extraemos la ficocianina, que es un tipo de proteína que tiene la espirulina, sino otras proteínas que vienen ahí. Acuérdense que la espirulina tiene 70% de proteínas, dentro de las cuales una es la ficocianina. Entonces, lo que hacen los procesos de extracción es sacar esas otras proteínas. Entonces, por esa razón tenemos un 92% de proteína. Clorofila A tenemos 62% y carotenoides 41%. Lo que les digo, no los podemos ver por el azul intenso, pero sí las metodologías de cuantificación nos reportan esto. ¿Por qué es importante la clorofila y los carotenoides? Porque son compuestos que tienen una alta capacidad antioxidante, al igual que la ficocianina. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que nuestro extracto no, digamos, podamos tenerle un beneficio adicional que no sea simplemente el color azul. Uno dice, la ficocianina me favorece porque antioxidante y colorante natural. Sin embargo, al tener clorofila y carotenoides, lo que hago es incrementar esa capacidad antioxidante. ¿Listo? Entonces, digamos, esta extracción y esta concentración lo que hace es que nos presenta un extracto enriquecido en metabolitos secundarios con una alta capacidad antioxidante, no solamente la ficocianina. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esta ultrafiltración? Demostró que sí permite la concentración de metabolitos de la espirulina. Y entre los dos, pues nos dimos cuenta que el extracto con el agua lo que hace es que presenta unos mayores rendimientos comparados con el del buffer. Siguiente, por favor. Esta, bueno, no sé si se alcanza a ver bien, es una foto de los retenidos liofilizados. Uno es con buffer, que es el de la izquierda, la letra A, y el de la derecha es la extracción con agua. Si ustedes se fijan, no sé si lo alcanzan a ver, en la extracción con agua se ve más cantidad del compuesto liofilizado, ¿sí? Comparada con el del buffer. ¿Por qué es eso? Lo que les decía. El buffer lo que hizo fue que una parte de estos metabolitos se fueran hacia el agua, digamos, que quedó hacia el permeado. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que nos disminuye la cantidad de compuestos en el retenido. Entonces, digamos que por eso se ve un poquito más, digamos, de más cantidad el extracto, el retenido de la extracción con agua comparado con el que utilizamos con con ultrasonido. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver la comparación de, digamos, este sería nuestro producto final. ¿Qué tiene este extracto? Ficocianina, carotenoides, proteína y clorofila. Entonces, nosotros podemos decir que este es un extracto de metabolitos secundarios obtenidos de espirulina. Digamos, ya podemos decir que no es solo ficocianina, sino que tiene otros compuestos de interés. ¿Listo? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tenemos de conclusiones y perspectivas futuras?
El rendimiento máximo nos lo dio nuestro extracto que hicimos durante largo tiempo, que teníamos 18 horas de proceso con más o menos 38 miligramos por gramo de ficocianina. Entonces, este fue el que nos reportó el mayor rendimiento. Sin embargo, pudimos darnos cuenta que con ultrasonido podemos igualar estos rendimientos con poco tiempo, más o menos 10 minutos. Hay que es lo importante en el ultrasonido, que no nos pasemos de 30 grados, porque empezamos a degradar nuestros compuestos de interés. ¿Listo? ¿Qué potencial industrial tenemos? Ya les había mencionado, la presencia de clorofila y carotenoides confirman su potencial para aplicación en diversas industrias debido a las capacidades antioxidantes que tienen estos compuestos. Todo lo que les decía. En el mercado, digamos, uno puede conseguir ficocianina, que te garantizan que es ficocianina pura. Nosotros lo que obtuvimos fue un extracto rico en metabolitos secundarios, no solo ficocianina. Entonces ahí podemos utilizarla como un colorante, como digamos se comercializa la otra ficocianina, pero también como un extracto, o digamos en este caso un producto liofilizado con capacidad antioxidante extra a la de la ficocianina, que también la tiene. Y bueno, en la parte de los extractos como tal, tenemos que ambos tratamientos nos produjeron unos retenidos ricos en estos metabolitos, siendo la extracción acuosa la mejor porque nos presentó rendimientos superiores al 90%. ¿Listo? Para ficocianina y proteína, que sobre todo la ficocianina era nuestro compuesto de interés. ¿Listo? Entonces, para concluir, digamos de forma general, el estudio que nosotros realizamos demuestra que la combinación de métodos de extracción optimizados más tecnologías amigables como la ultrafiltración permite obtener extractos ricos en metabolitos secundarios obtenidos de la espirulina, y es una estrategia que se puede escalar. Nosotros hemos investigado y digamos que ya hay equipos a nivel industrial de ultrasonido, y pues la extracción convencional obviamente es mucho más fácil de escalar para poder, digamos, desarrollar esto a una escala más grande. Estos productos, como ya les mencioné, nos permite tener aplicaciones tanto en la industria alimentaria, que digamos nosotros, como yo les decía, el trabajo en gastronomía, lo que hicimos fue utilizar esta ficocianina para aplicarla en alimentos. Entonces se hicieron unas gomitas azules, se hizo una limonada azul, se hizo una bolita energética también de coloración azul. Entonces digamos que se puede empezar a innovar en esta parte. Y también, digamos, obteniendo ya, digamos, haciendo unos ajustes, se puede generar ficocianina para la parte de la industria farmacéutica. Lo que nos toca ahí es lo que yo les mencionaba, mejorar un poquito más la purificación, porque necesitamos que para estas industrias la ficocianina tenga un índice de pureza mucho más alto. Entonces, que cuando tengamos nuestro extracto sea solo ficocianina, ¿listo? No tenga proteínas ahí. Entonces, depende, digamos, para nuestra finalidad de la extracción podemos utilizar uno u otro extracto. Nosotros, que lo vamos a utilizar en la industria alimentaria, digamos particularmente en la universidad, el extracto que obtenemos es bastante acertado, porque tenemos un extracto que presenta un color azul intenso, colorante natural, y reporta actividad antioxidante. Entonces eso le va a dar un plus a los alimentos que se desarrollen y en donde se incluyen. Si queremos irnos a la industria farmacéutica, nos toca mejorar un poquito más el proceso de purificación. ¿Listo? Entonces, eso era todo por hoy. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Salazar por su valiosa conferencia, y pues abrimos paso a las preguntas del auditorio. Estudiantes, algún profe que tenga alguna pregunta sobre la conferencia de la doctora Salazar. ¿Hay preguntas? Como yo les digo a mis estudiantes, ¿todo quedó claro o nada quedó claro? Muchas gracias. Profesora, una pregunta aquí.
En la parte de la extracción, digamos que el ultrasonido muchas veces tiende a calentar las soluciones y demás. El control de la temperatura, como lo mencionaste, pues es fundamental para esto. Aparte de calentar la solución, que pues, es natural del ultrasonido, el ultrasonido también por la cavitación algunas veces tiende a romper los enlaces, pues como a descomponer la molécula si no se tiene cuidado. ¿Cómo manejan eso ustedes ahí para no, o sea, para el equilibrio entre la extracción y lo que se va a romper, lo que se está perdiendo de alguna forma? Bueno, digamos que nosotros antes de iniciar los procesos lo que hicimos fue de cuantificar la cantidad de ficocianina que tiene la espirulina. Entonces, con esa cantidad, digamos que sería el valor que tiene la espirulina, y en base a eso uno dice, bueno, la extracción fue buena, fue mala, se me fue la mano en el proceso de ultrasonido. Entonces dijimos, bueno, ya sabemos cuál es la cantidad de ficocianina y de los otros metabolitos que tiene la espirulina. Entonces, luego que hicimos los procesos de extracción, y digamos, particularmente para el de ultrasonido, que digamos, la parte de la temperatura y de la cavitación es tan importante, lo que hicimos fue mantener poco tiempo. Entonces nos dimos cuenta, hicimos unos ensayos, bueno, digamos, el diseño ya final fue 10 minutos de ultrasonido, pero nosotros alcanzamos a hacer algunos hasta 30 minutos. Cuando hicimos los de 30 minutos nos dimos cuenta que la ficocianina ya, digamos, no recuerdo el dato exacto, pero digamos que en la espirulina era 50 miligramos por gramo. Y cuando miramos a 30 minutos ya iba, digamos, en 8. Entonces dijimos, ¿qué pasó? Se degradó. ¿Y por qué fue? Tiempo excesivo y temperatura excesiva, porque digamos el ultrasonido tiene el control de temperatura. Entonces nosotros íbamos controlando la temperatura, nunca superó los 30, pero el tiempo excesivo nos dañó la ficocianina. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Reducir tiempo. Entonces digamos que lo que hicimos fue reducir tiempo, porque digamos otra forma que podríamos hacer es de pronto tener alguna técnica de laboratorio como más específica que nos permita ver, digamos, el conteo de la ficocianina, pero en el laboratorio no tenemos esa técnica, digamos, tenemos espectrofotometría. Entonces, ¿qué dijimos? Pues nos toca mirar cómo podemos acortar ese tiempo para evitar la degradación de la ficocianina. Entonces, lo que hicimos fue acortar tiempo. Muchas gracias, profesor Salazar. Creo que el profe Carlos tiene. Muchas gracias. Buenos días. Clau, una preguntita supremamente rápida que me surgió en cuanto a lo que dijiste al final de cómo lo estabas utilizando, el extracto. Quizás has tenido en cuenta o en las pruebas que hiciste al final de los productos que hiciste con la adición del extracto, ¿tuviste la parte sensorial algún problema? O sea, lo digo porque normalmente, digamos, las algas tienden a tener aromas, sabores que son bastante fuertes, entonces de pronto ese perfil se vio afectado. Bueno, te cuento que la ficocianina es un producto que tiene una coloración muy fuerte. Entonces, por ejemplo, hicimos unas gomitas azules y se le agregó, creo que era como 1 gramo por litro y quedó morada, porque fue mucha cantidad de ficocianina, entonces nos tocó empezar a reducirle la cantidad. Entonces, cuando ya dijimos la gomita azul que queríamos, el tono era como 0,2 gramos. Entonces, esa pequeña cantidad lo que hace es que no se sienta en el perfil sensorial. Nosotros hicimos pruebas de los productos con los estudiantes, ellos ven una materia que se llama análisis sensorial, entonces ellos saben hacer como la evaluación de los productos, y nos dimos cuenta que como son tan pocas cantidades que se agregan, solo afecta al color, y la parte sensorial no tiene ningún problema. Ese análisis sensorial se hizo me dices, solamente con consumidores, no panel entrenado, ¿cierto? Sí, solo consumidores. Digamos que para entrenar un panel se requiere harto tiempo, y digamos que este es un primer estudio que realizamos. Entonces ya a medida que sigamos trabajando en la ficocianina, cuando ya tengamos un poco más estandarizado el proceso de inclusión en alimentos, ahí sí la idea de pronto es hacer un panel entrenado para ya que sea un poco más rigurosa la evaluación sensorial. Y otra pregunta, claro. No sé si de pronto, porque me salió un momentico, estaba distraído, pero no sé si hablaste de algunas otras microalgas que tengan algún potencial en este tipo de investigaciones, que tengan pues, metabolitos con propiedades funcionales que puedan ser útiles en la industria cosmética,
farmacéutica o alimentaria. No, no hablé de eso. Pero si hay una microalga, no recuerdo el nombre exacto, es Dudanella salina creo que produce muchos carotenoides. Cuando se cultiva, digamos, las piscinas o los reservoirs donde se cultivan las microalgas, digamos, esta pues se ve verde, como la primera diapositiva que les presenté, pero esa se ve roja, porque su producto primario es carotenoides. Hay otras que producen exopolisacáridos, hay unos dinoflagelados que también tienen otros metabolitos de interés. Entonces sí hay otras microalgas que produzcan otro tipo de compuestos. Y los carotenoides, ya que eres experta en carotenoides, ¿qué potencial tendrían en la industria alimentaria? ¿Cuáles son las propiedades de los carotenoides? Bueno, los carotenoides son unos potentes antioxidantes. Estos se desarrollan en las plantas como protección contra los rayos solares. Entonces cuando vemos plantas con coloraciones amarillas, naranjas, rojas, lo que hicieron las plantas fue desarrollar estos metabolitos para protegerse de la radiación solar. Entonces, ¿qué hace esto? Que sean unos potentes antioxidantes. Estos antioxidantes trabajan mucho con sinergia con otros compuestos, como por ejemplo la vitamina E, para potencializar este efecto antioxidante. Actualmente se tienen colorantes naturales obtenidos a partir de carotenoides. Por ejemplo, está la paprika, que todos la conocemos, la cúrcuma, el achiote. Estos son colorantes naturales que se obtienen a partir de carotenoides. O sea, son carotenoides extraídos de los alimentos. Entonces tenemos potencial como colorante natural y como antioxidantes. Ya se están utilizando en la industria alimentaria, pues lo acabo de mencionar, pero digamos que también se puede utilizar en la industria farmacéutica. Digamos, no sé si han visto estas pastillas, digamos, por ejemplo, las de Advil o algunas de Dolex Forte que tienen como una coloración naranja o rojita. Entonces se puede hacer el reemplazo de colorantes artificiales con este tipo de colorantes. ¿Qué otra cosa se me puede ocurrir? Muchas veces también se encapsulan y lo que hace esto es que nosotros podemos absorberlos mejor en el organismo. ¿Qué otra cosa? En la industria cosmética también se utilizan como colorantes naturales. Entonces hay algunos, por ejemplo, protectores solares que les colocan carotenoides, porque la principal función de los carotenoides es proteger las plantas de la radiación solar. Entonces lo que hacen es que se agregan los carotenoides en los protectores solares y eso pues nos ayuda a potencializar el efecto que va a tener este protector para nosotros, así como abuelo para lo que se me ocurre. Listo, claro. Y por último, también pregunta filosófica, como le dice el profesor. ¿Ves potencial desde tu experiencia, ¿no? Como ingeniera química y como maestra en ingeniería de alimentos y ahora trabajando en una facultad donde tu principal rol es formar gastrónomos, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es el área de los alimentos en cuanto a potencial área de trabajo y de investigación para los ingenieros químicos y los tecnólogos en química? Bueno, a mí me parece que de esto todavía hay mucha tela por cortar. Como yo les decía, métodos de extracción, yo mencioné aquí 4, pero son los 4 que más se utilizan en espirulina. Pero hay unos que son altas presiones, están, bueno, solo se me ocurre ahorita ese extra, pero digamos que, dime. Microondas. No, ese sí lo mencioné. Sí. Hay muchas metodologías de extracción, fluidos supercríticos. Entonces son metodologías que están apenas en estudio. Por ejemplo, los fluidos supercríticos ayudan a extraer carotenoides, digamos, yo lo he visto por ejemplo en polen apícola, pero es una tecnología que actualmente sigue siendo muy costosa. Entonces, ¿qué se toca? Toca seguir investigando para mirar cómo podemos reducir costos en estas metodologías, porque son muy eficientes, ambientalmente son muy amigables. Entonces, ¿qué necesitamos? Seguir investigando. ¿Qué sucede con, digamos, sobre todo nuestro país, que es tan biodiverso? Tenemos muchísimas plantas, frutas, hortalizas, microalgas, algas, de las cuales se pueden extraer este tipo de compuestos. No sé si ustedes han escuchado este sitio que se llama Caño Cristales, que es muy conocido porque tiene aguas de los 7 colores. Esos 7 colores son dados por diferentes microalgas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas microalgas están produciendo metabolitos secundarios que nos dan esas tonalidades. ¿Qué hay que hacer ahí? Estudiar eso. Y para eso necesitamos ingenieros químicos y tecnólogos en química que se metan y empiecen a estudiar cómo podemos hacer estos procesos de extracción, de concentración de estos compuestos
que nosotros los vamos a utilizar en la inclusión en alimentos o en compuestos farmacéuticos para mejorar tanto, digamos, el perfil nutricional del alimento como para, digamos, hacer, empezar con el reemplazo, por ejemplo, de algunos colorantes artificiales o productos artificiales que muchas veces tenemos incluidos tanto en productos farmacéuticos como alimenticios. Entonces necesitamos seguir investigando en todas estas tecnologías de extracción que sean amigables con el medio ambiente, que nos permitan potencializar los productos naturales, potencializar toda, digamos, la composición bioactiva que tiene toda nuestra biodiversidad colombiana, extraerla, revisarla, analizarla para que podamos desarrollar nuevos productos naturales que podamos utilizar en alimentos o farmacia y que sean beneficiosos para nosotros. Muchas gracias, Claudia. Y se enlaza con la conferencia del profe Chon, compuestos naturales que tienen usos en diferentes campos.